Sí, ya. Ya, chiquillos, vamos a comenzar a trabajar con Sí, fenómenos ondulatorios asociados al sonido. ¿Por qué se dice asociados? Porque como el sonido es una onda, estos tipos de fenómenos también los vamos a trabajar después cuando veamos luz, ¿ya? Y cuando veamos ondas, las ondas en general presentan este tipo de fenómenos, pero ahora los vamos a asociar al sonido. Ese es nuestro enfoque en esta clase. ¿Se acuerdan qué características tenía el sonido? ¿Cómo era este sonido? ¿Se acuerdan que hacía un sonido diferente a otro? ¿Qué cosas lo diferenciaba? ¿Mm? Así que nosotros ¿hay alguien tiene ahí el micrófono prendido, por favor, que lo apague? En la semana pasada nosotros, o la clase pasada, no, la semana pasada comenzamos a trabajar con sonido. Dijimos que el sonido tenía diferentes características, tenía un tono o una altura, que lo podíamos asociar a una frecuencia, tenía una intensidad o un volumen que se asociaba a la amplitud de la onda, y tenía también características que hacía diferenciar dos sonidos de igual tono y de igual volumen, que era el timbre, que era la característica al final que dependía de las fuentes sonoras, de dónde viniese ese sonido, de ahí venía el timbre. Ya hay una tarea que hicimos relacionada con eso, que tenían que subir por LIRMI, que no todos lo hicieron, pero que los que ya lo hicieron, y yo ya les mandé, de hecho, la retroalimentación. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver algunas de las características del sonido. Vamos a ver que el sonido tiene la capacidad de transmitirse de un medio a otro. Y vamos a ver qué sucede con esto y vamos a ver cuáles son las características fundamentales del sonido. Así que la gracia es que vayan entendiendo esto. Yo el Power, terminando la clase, se lo voy a subir al IRMI. Así como para que no escriban todo, sino que más que nada vayan tomando atención. Ya, chiquillos, todas las ondas, independiente del tipo de onda que sea, tienen la capacidad de propagarse de un medio a otro. Es decir, tienen la capacidad de viajar de un medio a otro. ¿Cómo podemos ver ese ejemplo? Cuando hay luz, ¿ya? Si las cortinas son muy delgadas, la luz del sol, la luz del día, igual va a pasar hacia mi dormitorio. Por lo tanto, ahí veo que la luz, que es una onda, va a tener la capacidad de viajar de un medio a otro. El sonido, como onda, también tiene la capacidad de viajar de un medio a otro. ¿Ya? ¿Qué características cumple en este caso el sonido? Ya, aquí cuando cambia de medio tiene la capacidad de cambiar su velocidad de propagación, es decir, se va a mover más rápido o más lento, dependiendo de las características del medio donde llegue. Y la frecuencia va a permanecer constante. La frecuencia va a ser la misma siempre. Acuérdense que la frecuencia era la cantidad de vueltas que daba por unidad de tiempo. Entonces la cantidad de vueltas que va a dar va a ser la misma. Puede que esta onda sea más larga o sea más corta, pero la cantidad de ciclos que va a tener esta onda va a ser la misma. Eso es cuando hablamos de transmisión, que tiene la capacidad en este caso de pasar de un medio a otro. ¿Se entiende hasta ahí? Ya. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver de qué depende que el sonido se mueva más rápido o más lento. Cómo, qué función cumple el medio, y de ahí algunos fenómenos. Chiquillos, en el caso del sonido, el sonido va a alcanzar su mínima velocidad, se va a mover más lento en el aire. Ya en el aire alcanza los 340 metros por segundo. Y de ahí, cuando viaja a otro medio, va a ir aumentando su velocidad. Si ustedes lo miran bien acá tendríamos un medio gaseoso, acá sea gaseoso en el aire, un medio sea líquido en el agua y un medio sólido. Por lo tanto, cuando hablamos de que se mueve desde lo más rápido a lo más lento, lo hace desde un medio sólido a un medio gaseoso.
Ese es el orden que tiene el sonido. Siempre que yo diga, ¿dónde se mueve más rápido? En un medio sólido. ¿Dónde se mueve más lento? En un medio gaseoso. Si bien aquí aparecen varios numeritos, de estos numeritos chiquillos ninguno es de memoria. El que más solemos ocupar, voy a borrar ahí, el que más solemos ocupar son este valor, el 340. Es el valor que más solemos ocupar. El resto lo ocupamos, sí, pero el 340 es el que aparece, porque lo vamos a trabajar después en eco y en esas cositas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero yo que entiendan? Que el sonido tiene la capacidad de transmitirse de un medio a otro. Que cambia su velocidad de propagación y cambia su longitud, porque la frecuencia es la misma siempre. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el orden que tiene el sonido? Siempre va a viajar de lo más rápido a lo más lento, desde un medio sólido hasta un medio gaseoso. ¿Qué valores o qué cositas también influyen en que el sonido se mueva más rápido o más lento? También influye la temperatura del medio y las otras características, la densidad y esas cositas. ¿Les queda claro, chiquillos, hasta ahí? ¿Sí? Sí, Ya, chiquillos, estamos bien entonces. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver unos fenómenos asociados al sonido. No, el primero de los fenómenos tiene que ver con la reflexión. Yo creo que más algunos de ustedes han tenido la sensación de que habla y que uno vuelve a escuchar lo mismo, ¿ya? El hecho de que yo hable y vuelva a escuchar lo mismo en física se llama eco. Y es producto de la reflexión del sonido. ¿Qué hace el sonido en este caso? Sale desde la fuente emisora, choca con una superficie y se devuelve. ¿Saben en cuánto tiempo ocurre el eco? ¿Es así como muy lento o ocurre muy rápido? ¿Qué dirían ustedes? Así que cuando uno habla de eco, el eco ocurre en un tiempo mínimo de 0,1 segundos, una cosa casi instantánea, ¿ya? Entonces ese es el eco. Cuando el sonido va, choca y se devuelve. Cuando yo vuelvo a escuchar lo mismo, se conoce como eco. Entonces una de las características fundamentales para el eco es que se produce al menos a una distancia de 17 metros desde la fuente emisora. Entonces ustedes tienen que estar parados frente a una muralla que esté a 17 metros de ustedes para producir eco. ¿Ya? Puede que sea mayor la distancia también, pero lo mínimo es que sean 17 metros. Entonces, si usted vuelve a escuchar lo mismo, ese fenómeno se conoce como eco. ¿Se entiende hasta ahí? Díganme sí o no. ¿Sí? Avanzamos. Miren, otro fenómeno que tiene que ver con la reflexión, pero que no es eco, se llama reverberación del sonido. ¿Ya? No sé si ustedes algunas veces han ido a estos templos, ya a estas capillas gigantes, ya, o a estas iglesias como las catedrales, y cuando el padre hace la misa y comienza a predicar, generalmente algo de su voz, algo de lo que él dice queda como dando vueltas, así como que dice, hermanos, se queda como dando vuelta la S. ¿Ya? Ese alargue del sonido, chiquillos, se llama reverberación. Entonces, si yo tengo la capacidad de alargar el sonido, es porque ocurre reverberación. Si yo vuelvo a escuchar lo mismo, es porque se produce eco. ¿Se entiende la diferencia entre la reverberación y el eco? Ya, me dicen que sí, súper bien. Entonces usted va ahí a misa y escucha, vuelve a escuchar lo mismo porque se produjo eco. Si no, es porque el fenómeno que estaba presente era la reverberación que se alarga este sonido. Sí, vamos a ver también que hay otro tipo de fenómeno. Este tipo de fenómeno se llama refracción. La refracción tiene que ver con la característica de que el sonido pueda viajar más rápido o más lento, ¿ya? Que pueda cambiar de medio, pero también tiene relación
a cómo se curva o cuál es el camino que sigue cuando hay mayor o menor temperatura en el aire. Si ustedes miran la imagen de la izquierda, esta que está acá, ven que cuando hace calor el sonido tiende a subir, como que se curva hacia arriba. Ya por lo tanto, si hace calor, esa persona que está acá no le va a llegar así como de frente en el sonido que esté tocando este trompetista, pero sí le va a llegar de frente en un día frío. Entonces en un día frío tiende a curvarse hacia abajo. Eso también es una de las explicaciones de la reflexión. Entonces la refracción me indica que, este fenómeno que está acá, me indica que puede cambiar de medio, ¿ya? Y que también se va a curvar dependiendo de la temperatura. Si hace calor, va a ir el sonido hacia arriba. Si hace frío, o si hay menor temperatura, que es lo correcto decir, el sonido va a tender a ir hacia abajo. Ya, ese es uno de los fenómenos asociados a la refracción. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, preguntas hasta ahí. ¿No? Avanzamos entonces. Si a alguno de ustedes les gusta la música acá o esas cositas, hay un fenómeno que se llama absorción del sonido. Si ustedes van al cine, cosa que ahora no podemos hacer, pero cuando están en los tiempos normales en el cine, los cines tienen murallas especiales. Esas murallas especiales están hechas o están capacitadas para que el sonido se absorba, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sería muy gracioso ir a ver una película donde se produzca, se cree o se genere un eco constante. Por lo tanto, cuando uno habla de absorción del sonido, habla de la capacidad que tienen estos materiales de absorber ciertos tipos de ondas. En este caso, las ondas del sonido. ¿De qué va a depender? De que de que el material sea más grueso o que sea también más delgado. Pero esa es la absorción del sonido, la capacidad que tienen estos materiales para absorberlo. ¿Ya? Las cajas de huevos generalmente se utilizan. Hay cortinas gruesas también que se utilizan para absorber el sonido. Cuando construyen casas también, entre las paredes que son de material ligero de madera, también colocan una alfombra o así como un tipo de algodón, que además de ser aislante del calor, también impide que el sonido se refleje, sino que se absorba en ese caso. ¿No? Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? ¿Ya? ¿Cómo se llama esa cosita del cine que yo les decía? Se llama cámara anecoica, que es una cámara que está diseñada para que absorba este sonido. ¿Ya? ¿Para qué entonces? Como les decía recién, para que no se produzca eco y tampoco para que se alargue el sonido y se genere reverberación. Las salas de cines ya, algunos estudios de música están preparados con este tipo de materiales para evitar esos fenómenos y para que al final pueda cumplir la función de grabar una película o de grabar algún tema musical. Ya no va a ser muy vendible una película que tenga eco o una canción que tenga eco o reverberación. Ya esa no es la gracia de un cantante o de un actor en ese caso. Sí que se han dado cuenta que de repente, a pesar de que hay una muralla en la casa, uno puede escuchar lo que están hablando al lado, así como que ya uno pone ahí como la oreja en la puerta, a pesar de que la puerta esté, yo quizás no voy a escuchar toda la conversación, pero algo puedo escuchar. Ya, ese algo que yo puedo escuchar se produce gracias al fenómeno de la difracción. Entonces, ¿cuándo hay difracción del sonido? Cuando el sonido tiene la capacidad de encontrarse con algún obstáculo, pero a pesar de que ese obstáculo esté, que puede ser la puerta, yo igual voy a escuchar lo que están hablando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la onda puede seguir propagándose, puede seguir su camino este sonido. Entonces, ese fenómeno, el hecho que ustedes puedan escuchar lo que no les quieren decir, ¿ya? Ese fenómeno se llama difracción. Generalmente ocurre en rendijas, en esta parte como de aquí abajito,
de las puertas, que generan como algunos espacios, o cuando a veces las puertas que se hinchan en esta época no se cierran bien, también quedan algunos espacios en esta parte como de acá, en esta parte como de aquí. Entonces ahí, gracias a esos espacios chiquititos, yo igual puedo escuchar el sonido. Entonces ese fenómeno se llama difracción, que hace que la onda se encuentre con un obstáculo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? ¿Ya? Se encuentra con algún objeto u obstáculo en el camino. Cuando pasa eso, la onda tiene la capacidad de difractarse. ¿Se entiende hasta ahí? Díganme sí o no. ¿Ya? ¿Avanzamos entonces? Chiquillos, interferencia. La interferencia del sonido tiene que ver con las mezclas de dos o más ondas. ¿Ya? Si son futboleros, cuando juega Chile generalmente se escucha al unísono el himno nacional. ¿Ya? No tanto cuando se canta el himno en un acto del colegio, no tiene la misma intensidad que ese, pero sí se escucha que se canta una vez el himno. Eso se llama interferencia del sonido. ¿Qué pasa en ese caso? Hay muchas ondas y estas ondas, estos sonidos se van mezclando y al final hacen una onda nueva. Entonces ahí yo podría decir que tengo una interferencia constructiva. ¿Por qué? Porque hice un sonido mucho más fuerte. Ya en un coro también puedo tener una interferencia constructiva porque también voy haciendo que el sonido que quizás era muy bajito, de muy bajo volumen, se vaya ampliando. Pero también tengo otra cosa que se llama interferencia destructiva. La interferencia destructiva, chiquillos, tiene que ver con que yo no vaya aumentando este volumen de la onda, sino que lo vaya destruyendo. Ya generalmente las interferencias destructivas se dan cuando hay muchas personas hablando. Entonces hay una persona hablando, la otra está gritando, la otra quiere decir algo. Entonces esa mezcla de sonidos hace que no se escuche mucho. Entonces eso es una interferencia destructiva. De hecho, hay muchos audífonos que tienen asociados o que son más grandes y que aíslan el sonido. ¿Para qué? Para que no ocurra este fenómeno de interferencia destructiva y ustedes logren escuchar al final lo que quieran hacer. Ya también los pilotos de avión ocupan algunos audífonos más grandes que aíslen el sonido, que hagan una interferencia destructiva, que no escuchen lo de afuera, para que la onda no aumente su volumen, para evitar daño. Ya, si ustedes mismos se han dado cuenta cuando de repente van a tomar la micro para ir a la casa o el colectivo, o se van caminando, y hay gente que va hablando, gritando cerca, y ustedes van escuchando música, que hace uno le sube cada vez más el volumen. Por lo tanto, ahí tendríamos una interferencia destructiva, porque tenemos el sonido de la persona que viene hablando muy cerca de nosotros, y tenemos la música, y a pesar de estas cosas no logramos escuchar muy bien. Ojo chiquillos también con el tema de los audífonos. No es recomendable esos audífonos blancos, chiquititos, como los de los iPhone. Ya son más recomendables estos audífonos grandes, que son así como sencillos. ¿Por qué? Porque están más lejos del tímpano. Por lo tanto, causan menos daño. Y vamos a hablar de otro fenómeno también que se llama resonancia. La resonancia es la capacidad que tiene nuestro cuerpo, en este caso nuestro pecho, nuestra garganta, de aumentar el volumen del sonido. Cuando uno habla de resonancia, aumenta la amplitud del sonido. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer que este sonido se escuche más fuerte. Si hay alguno de ustedes que a futuro esté interesado quizás en ser actor, ya, o les gusta la música, o quizás quieran estudiar alguna profesión que cuando tengan que exponer continuamente, les van a enseñar a hacer ciertas técnicas de voz. Una de esas técnicas de voz es pararse un poquito más derecho, sacar pecho. Entonces, cuando uno saca pecho y se para más derecho, lo que hace al final es que la caja de resonancia, que es nuestro pecho, aumente. ¿Qué hace esto con el sonido? Que el sonido se escucha más fuerte.
Entonces, si yo tengo una persona ahí sentada, toda encurvada, no voy a lograr escucharlo muy bien. ¿Por qué? Porque no está haciendo resonancia a este sonido. No está haciendo que su propia voz se escuche más fuerte. Por lo tanto, si uno habla de resonancia, hace que el sonido que uno emite se escucha más fuerte. ¿Se entiende hasta ahí? Díganme sí o no, por favor. ¿Ya? ¿Entendemos entonces? Chiquillos, ahora vamos a comenzar a hacer ejercicio. La gracia es que podamos participar, puedan ustedes también intervenir en estos ejercicios. Nos vamos a proyectar acá, vamos a dejar unos minutitos aquí para que ustedes analicen las respuestas y después entre todos vamos a llegar a una conclusión. No sientan miedo de participar, están todos aprendiendo, así que vamos todos ahí a ir resolviendo este tipo de preguntas. ¿Ya? Entonces voy a dar 2 minutitos, lean esta pregunta y después me dicen ustedes por interno si quieren por chat cuál creen que podría ser la opción correcta y la revisamos entre todos, ¿ya? Ya, ¿hay alguien me respondió? Vamos a ver qué dice. Sí, hay dos que respondieron y sí, están bien. Vamos a ver el por qué da eso. Entonces, miren, veamos. Dice que ¿cuál de las siguientes propiedades posee el sonido? Recuerden que el sonido es una onda mecánica. Al ser una onda mecánica, la característica de la onda mecánica es que tiene que viajar por un medio material. Por lo tanto, ya sabemos que la primera opción es válida. ¿Aquí? Ya sabemos que esto es válido. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, si yo quiero descarte, ya sé que no es la opción B y sé que tampoco va a ser la C. Entonces ya ahí, con esto, se me hace un poquito más fácil el panorama. Al ser una onda mecánica, tiene que propagarse en un medio material, por lo tanto, no se va a propagar en el vacío. ¿Tiene la capacidad de reflejarse? Sí. ¿Cuándo se refleja? Cuando produce eco. Cuando se refracta, cuando viaja, ¿se acuerdan que hacia arriba cuando hacía calor o hacia abajo cuando hacía frío? O cuando se cambiaba de medio. Por lo tanto, tiene la capacidad de reflejarse y refractarse, que sería la opción D, la 1 y la 3. ¿Ya? Así que ahí estaría la respuesta que bien lo hicieron en la mayoría. Vamos a pasar al 2.
También lo mismo de recién, 2 minutitos y de ahí lo revisamos entre todos y llegamos ahí a la conclusión. Súper. ¿Alguien más cree que es la B también? Chiquillos, recuerden que había una característica que nos permitía diferenciar cosas de igual frecuencia, dos sonidos de igual frecuencia y de igual amplitud. Esto se llamaba timbre, como bien lo decían los compañeros ahí. El timbre me permite entonces diferenciar dos sonidos que tengan el mismo tono, la misma frecuencia y el mismo volumen. Súper bien. Hay que estar un poquito más larga, léala y de ahí la revisamos. ¿Tienen más o menos la respuesta de cuál sería esa? Ya, alguien me escribió por chat, lo veo al tiro y les digo. No. No, no es la E, chiquillos. No, la D tampoco. Chiquillos, lo vamos a ver y ahí la José tiene alguna duda, lo vamos a ver. Miren. Un flautista emite notas musicales, la, re, mi, es decir, notas musicales con diferentes frecuencias. Por lo tanto, tienen diferente tono estas tres notitas. ¿Ya? Y me dicen que respecto a estos sonidos, ¿qué podemos asociar? Vamos a ver, alguien me escribió por chat y les digo el tiro. Lo vamos a ver ahora. Entonces, miren. Viajan a distinta velocidad por el aire y no viajan a distinta velocidad por el aire, chiquillos. ¿Por qué? Porque es el medio quien decide si ese sonido se mueve más rápido o más lento. Por lo tanto, independiente que sean notas de diferente frecuencia, de diferente tono, si viajan por el aire, es el aire quien manda, entre comillas. Entonces, si el aire dice el sonido va a viajar a 340, todos los sonidos en el aire van a viajar a la misma velocidad. Por lo tanto, esta opción no es. De ahí se me ha cortado mucho, mire. Ya me queda acá. Entonces tengo esas dos opciones nomás.
¿Ya? ¿Por qué? Porque incluyen uno, la A, la D y la E incluyen uno y no está. Tienen distinta longitud de onda al tener diferente frecuencia. ¿Van a tener diferente longitud de onda? ¿Sí o no? Recuerden, chiquillos, que la longitud de onda es la distancia entre las crestas, ¿no? Por lo tanto, si llenan diferentes frecuencias, van a tener más o menos cantidad de ciclos. Eso también va a hacer que estas crestas estén más juntas o estén separadas. Por lo tanto, si tienen diferentes longitudes de onda. Yo podría decir, no sé, porque la nota la es esta, pero podría decir que la mi es esa. ¿Por qué? Porque tiene diferentes frecuencias, entonces van a tener diferentes longitudes de onda en este caso. ¿Ya? Y ahí nos quedamos ya con la respuesta correcta, que sería la B. Si ingresan a otro medio, sus frecuencias cambian, no cambian. Recuerden que la frecuencia de la onda va a ser la misma, por lo tanto el sonido la va a ser en el aire, en el agua o en un sólido. Lo que va a cambiar es que se mueva más rápido o más lento nomás. Sí, esto también es de la clase anterior que vimos. ¿Por qué el ultrasonido no lo podíamos escuchar? Súper. Sí, Martín y el Ignacio están súper bien. Chiquillos, el sonido, para que fuese o no fuese audible por el oído humano, la característica que lo determinaba era la frecuencia. Por lo tanto, el ultrasonido supera los 20.000 Hz y nosotros no estamos capacitados para percibir ese tipo de sonido. Yo les decía en la última clase, no es que no existan, no estamos capacitados simplemente para percibirlo. Así que súper bien, debido a la alta frecuencia, yo no logro percibir este sonido. Creo que esta es la última, a ver si la alcanzamos a hacer. La voy a ir leyendo al tiro porque me quedan 4 minutitos, así alcanzamos. Así que yo tengo un sonido grave y uno agudo en el mismo medio. Recuerden que si están en el mismo medio, se mueven con la misma velocidad. El grave tiene menor frecuencia que la de un sonido agudo. ¿Sí o no? Recuerden que el grave es menor frecuencia y el agudo tiene mayor frecuencia, por lo tanto la opción A es verdadera. Aquí es la pregunta, estamos buscando cuál es la incorrecta, ojo con eso. El sonido grave, al tener menor frecuencia, también tiene asociada una mayor longitud de onda. Por eso la opción B es verdadera. Ojo, estamos buscando la falsa. Ambos pueden tener igual amplitud, sí, porque independiente de que uno sea un sonido más chillón y el otro más ronco, pueden tener el mismo volumen. ¿Ya? Un sonido agudo viaja más rápido que uno grave en el agua. No, esa es la falsa. ¿Por qué es la falsa esa, chiquillos? Porque recuerden que es el medio quien lo determina. Por lo tanto, independiente de que sea más agudo o más grave, si están en el agua, los dos se mueven con la misma velocidad. Por lo tanto, la respuesta incorrecta, que era lo que buscábamos en este caso, es esta. ¿Ya? Chiquillos, con esta voy a dejar de compartir pantalla. Voy a terminar ahí de